tiene que entender el taxista que cada medida restrictiva que se implanta en las VTCs tiene que estar soportada, justificada muy bien. Y esos estudios y esos informes son muy importantes. Las grandes plataformas empezaron en Madrid, empezaron en Barcelona, ¿no? No sé si la palabra es arrasar, pero bueno, se han implantado en estas ciudades. Y ahora lo que estamos viendo es que lo están intentando en ciudades medianas, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Aparte del salto tecnológico, que es innegable, también he visto un poco cómo se relacionan las organizaciones con los medios de comunicación o con nosotros en este caso, cómo han ido profesionalizando. Las plataformas de VTCs o el sector de las VTCs también hace estudios. Recientemente en Barcelona hemos visto que milagrosamente, mágicamente, la Universidad de Barcelona realiza un estudio en contra de la nueva ley que se está planteando en Cataluña, ¿no? Bueno, amigos, cuando hablamos de prensa, hablamos de la prensa que tenemos en el mundo del taxi. La verdad es que es muy difícil, es un mercado nicho, como llamo yo. Y yo, que soy seguidor de la prensa, pues sobre todo internacional, valoro la información que se da y es muy importante. Por ejemplo, en Alemania tenemos a Taxi Times y también Taxi GUT. En Inglaterra, que me informó mucho, es Taxi Point. En Irlanda es Taxi Magazine. En Francia es L'Echo du Taxi o Taxi News. En Holanda es Taxi Pro. Y en Estados Unidos es Taxi and Limousine Times. Y en España tenemos un medio de comunicación que es muy grande, que lleva muchos años en el sector. Yo pienso que es el medio más grande y sobre todo más profesional, que es La Gaceta del Taxi. Y hoy tengo el honor de tener aquí como invitados a Olga Lobo y a Javier Izquierdo. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Para mí es un honor teneros. O sea, ya hace bastante tiempo que os sigo, prácticamente desde mi vida laboral, 19 años dentro del sector del taxi, y estáis al pie del cañón, ¿eh? Muchas gracias. Mira, llevamos casi lo mismo. Yo llevo 18. Bueno, y tú... Yo llevo algo menos, pero sí, al pie del cañón, ¿eh? A mí se me han hecho como 18. Pero sí, nada, y gracias también por tus palabras y el reconocimiento, que Hombre, entre otras cosas para eso estamos. Claro que sí. Tú también empezaste en radio, ¿no? Si no fue... Yo empecé, sí, en un programa de radio de taxi y de ahí fui a la Gaceta y desde entonces aquí estoy. Y luego yo estoy aquí leyendo las noticias de Olga y de Javier Izquierdo, La Gaceta, y informándome también como vosotros. Bueno, ¿cómo nació La Gaceta del Taxi? ¿Quiénes fueron sus fundadores en los primeros años? Pues a ver, yo no estaba, porque La Gaceta cumplió el año pasado 30 años, este cumple 31, o sea, estamos hablando del 95, todavía yo era muy pequeña, pero nace como un proyecto paralelo a una revista que se llamaba Ejecutivos, que no recuerdo el nombre de la empresa editora del momento, y nace como una empresa, o sea, una revista paralela porque ven el potencial. Realmente nace, más que La Gaceta del Taxi, empezó como una revista para el pasajero. Entonces era una revista con contenido cultural que se enfocaba al pasajero y luego tenía unas páginas dedicadas al taxista. Pero dada la importancia del sector del taxi, empezó a convertirse cada vez más en una revista para el taxista que para el pasajero. Y así empieza en el 95. Y pues eso, las primeras hemos visto las portadas y era, por ejemplo, a José María Carrascal, es una de las primeras. También se entrevista a Lola Herrera. O sea, tenía un perfil como muy cultural, hablando del taxi, de la importancia del taxi. Y luego ya empezó a entrevistarse pues al alcalde en aquel momento, Álvarez del Manzano, concejales, asociaciones, y da el salto. Luego en el 2001 adquiere Pilar González Matorra, que es la actual editora, es Guspiada Ediciones quien edita la revista, y ya en 2002 damos el salto al digital y ahora ya intentamos abarcar, hacer una comunicación en todos lados, porque ahí es donde están nuestros lectores, en todos lados. Sí, sí estamos aquí. Que es lo que estábamos hablando. Sí, estamos hablando, ¿no? Fuera de micro, sí. Por ejemplo, ahora estoy centrado en el taxi, pero lo que más me da audiencia es cuando hablo de motor. Claro. Y tengo 2 canales. Esto se publica en Foro Taxistas en YouTube. Y luego tengo otro canal de YouTube que se llama Más que Taxi, que tiene más visitas y menos suscriptores. O sea, y es el canal que estoy más centrado y el que veo más potencial.
¿Cuáles son los pilares fundamentales de vuestro trabajo hoy en el día a día? Pues yo considero que el pilar fundamental nuestro es el rigor y, hablando así coloquialmente, intentar no posicionarnos, no meternos en muchos charcos, ¿no? Hay una parte del sector que a lo mejor nos puede criticar por eso, pero yo creo que donde nosotros consideramos que somos más útiles es aportando al taxista información sin entrar en excesivas valoraciones, que yo creo que para eso ya están ellos, ¿no? Y luego en nuestro medio de comunicación hay profesionales que dan su opinión y su punto de vista, pero yo creo que nuestro trabajo, o al menos así lo entendemos, es pues bueno, hay una noticia jurídica, por ejemplo, del sector del taxi, pues intentar abordarla, traducirla al castellano, como decimos nosotros muchas veces, para que el lector la pueda entender y asimilar mejor. Pero yo creo que eso es el punto de vista en el que nosotros nos centramos. Sí, yo coincido con él, un poco el rigor periodístico, ¿no? Al final nosotros somos periodistas los dos, llevamos muchos años dedicándonos a esto, y buscar esa objetividad siempre que se puede, intentar aportar esa objetividad y datos, y esos son un poco los pilares, sí. Sobre todo lo que yo doy importancia es de no meteros en charcos. Es decir, yo que llevo ya 8 años aquí divulgando contenido, cada vez que me he metido en un charco he salido perjudicado. Entonces, prefiero estar en una posición neutra, el llevarme bien con las dos asociaciones y al final sales ganando. Puede ser crítico, pero también puede ser crítico con ellos delante. Entonces, pues sí, creo que yo también he aprendido en ese sentido, y mucha gente también a mí me critica en ese sentido, pero bueno, me da al final es una evolución. Todos vamos aprendiendo un poco sobre la marcha, cómo hacerlo mejor día a día. Y también nos hacemos más mayores y queremos más estabilidad y ya está. Bueno, ¿qué cambios habéis visto en el sector tras estos 30 años de información, cuando empezasteis hasta ahora? Pues a ver... De hace 20 ya, porque... Yo ya te digo, empecé en 2008, en enero de 2008 empecé, apenas llevaba un año fuera de la carrera, y es el sitio donde más tiempo he estado. Evidentemente he estado trabajando en otros lados, pero bueno, hablando de lo que me preguntabas... Vamos igual, ¿eh? Yo empecé en diciembre del 2007, o sea que un mes. Pues ahí estamos, ahí, sí, sí. Y yo lo que he visto, pues mira, por ejemplo, aparte del salto tecnológico, que es innegable, también he visto un poco cómo se relacionan las organizaciones con los medios de comunicación, o con nosotros en este caso, cómo han ido profesionalizando también esa parte de intentar mandar comunicados, notas de prensa. Yo creo que en eso, por ejemplo, ha habido un salto muy, muy importante. También la importancia que le dan a recibir información cada vez más veraz, sobre todo ahora en un mundo lleno de fake news, sí, IA y demás. También creo que eso ha sido un cambio importante. Y luego, por supuesto, el tema tecnológico y la entrada de gente muy joven al sector, que también eso se ha notado, porque consumen otro tipo de formatos como es TikTok o Instagram, y no tanto un medio como el nuestro, que es un medio principalmente escrito. O sea, nosotros escribimos noticias, ¿no? Hacemos vídeos, pero porque también nos estamos adaptando y también nosotros tenemos que evolucionar. Sí, yo lo que estoy viendo o percibiendo últimamente es el cambio de cara, ¿no? Llevo algo más de 10 años en esto del sector del taxi, y ahora estoy viendo como que se van sobre las juntas directivas y representantes del sector, que ya se van cambiando las caras, que otra gente dice que siempre son los mismos y ese tipo de cosas, pero eso es lo que estoy percibiendo yo, por lo menos en los últimos meses. Una renovación generacional. Está habiendo una renovación, algo generacional. En estos 5 años sí va a haber una renovación sí o sí, porque Julio no va a poder estar aquí con 80 años ya dentro de nada. Ni creo que quiera, también te digo, yo no sé si querría estar hasta los 80. Parte de la junta de gremial va a tener que cambiar ya las próximas elecciones, también por cuestiones de salud o lo que sea, tienen que tener una renovación. Si queréis presentaros, hacerlo, pero ojito, ojito lo que te vais a tener que aguantar a los taxistas, que somos lo peor del mundo. Así de claro. ¿Cómo se han adaptado al mundo digital y la importancia que tiene eso para vosotros, para la Gaceta? Creo que estábamos hablando así un poquillo por encima. Pues es lo que decía yo. En 2002 creo que es cuando se lanza por primera vez la revista a la web de gacetadeltaxi.com, un poco de spam. Y eso ha sido una vorágine, porque claro, al final es ir probando, ensayo-error, qué funciona, qué no funciona,
qué les interesa, qué no les interesa. Al principio era una web que simplemente replicaba un poco lo que publicábamos en papel y ahora se ha convertido en una fuente de información diaria que requiere por nuestra parte mucha atención. Y luego que intentamos también que sea a nivel ya empresa, pues otra pata porque al final, lo estábamos hablando antes, nosotros tenemos una revista en papel, el papel es un producto casi de lujo a día de hoy. Sí. Y necesitamos también tener esa otra pata de ingresos, porque al final nosotros somos un medio gratuito y vivimos de la publicidad, que eso quede claro, no vivimos de la publicidad y la publicidad es un mundo muy complicado, Pablo lo sabe. Lo sé. Es un mundo muy complicado, es muy difícil mantenerse y estar, y entonces para eso también nosotros trabajamos mucho en ofrecer no solo noticias, sino un producto muy bueno tanto para el lector como para el anunciante, como para las marcas. Esa ha sido... Sí, es que ahora es una tarea más. O sea, antes teníamos la tarea de recolección, ¿no? Que decimos coloquialmente, ¿no? Porque nos llegan noticias muchas y no abarcamos. O sea, recolección y filtrado. Luego la labor propia de editar una noticia y publicarla. Y ahora está la tercera pata de llegar a todos los lados de todos los medios posibles, de todas las formas posibles. En redes sociales tienes que estar en todos los sitios, publicarlo e insistir para que también Google es un poco aquí como el jerarca que manda, ¿no? Entonces, para que se cuelen esas noticias dentro de esos medios que tiene para llegar al ciudadano, al móvil del taxista en este caso. Entonces, bueno, es otra tarea más con esto de la digitalización que nos preguntabas. Google en este caso controla el 80% del monopolio de la información, del algoritmo que hace que se posicione, y a mí me posiciona vuestra página muchas noticias por el algoritmo. Como soy consumidor y lector, pues me sale la Gaceta del Taxi, noticias de tal y tal, y siempre lo tiene todo bien estudiado. De hecho, el programa anterior hablé del feudalismo digital, de lo que nos viene encima, y entonces le echo una crítica, pero es que vivimos en este mundo tan controlado, pero que a veces hasta podemos salir beneficiados. Es intentar encontrar cómo aprovechar esa herramienta así, que es a veces muy dictatorial. Sí, si lo piensa bien es hasta ingrato, pero es que no hay, si hubiera otra alternativa, pero es que no la hay. Y también nosotros queremos que nuestras noticias, ya no solo a nivel publicitario, económico y demás, sino que ya que la haces y trabajas y sabes que requiere un tiempo, que llegue al máximo de gente posible. Y dependemos del señor Google. Sí. Y de la inteligencia artificial también. Hoy en día, que nos ayuda a todos. Sí. Así de claro. ¿Cuesta meterse la cámara, salir y hacer los vídeos? Bueno, al principio me daba un poco de vergüenza, la verdad. Ahora ya he cogido ya un poco el punto y estoy esperando, a la espera de que alguien me pare un día en un semáforo y me diga: a ti te conozco. Todavía no me ha pasado, ¿eh? Vete por Atocha, ya verás, seguramente te reconozcan todos los taxistas, porque se está compartiendo la red. Pero es verdad que estoy muy contenta, estamos muy contentos por el resultado, porque sí que vemos que se visualiza, que la gente comenta, que aunque son píldoras, porque no puedo extenderme mucho, porque yo sé que un vídeo muy largo igual en ese tipo de formato no lo consume la gente. Sí que intento reducir al máximo noticias, que igual en papel o son un montón de párrafos, pero creo que es una forma de hacer llegar la información a gente que pasa olímpicamente de meterse en una web o de coger una revista. Eso me pasa a mí, porque los programas son de 1 hora y yo a Juan, cuando le paso las grabaciones, se las doy de 45 minutos. Y yo creo que 20 sobra. O sea, de hecho, lo divido en 3 bloques y los publico. Y tiene más visitas así que de la hora en general. Pero bueno, eso da para un programa entero, hablando de cómo consumimos ahora mismo el contenido, que eso es... Buah. ¿Qué retos principales veis ahora mismo para el sector del taxi en España? Vosotros como medio de comunicación. Para el sector del taxi. Es buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta, la verdad. A ver, siempre están los mensajes alarmistas, que los puedo entender, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estamos tratando el tema de
de que, por ejemplo, las grandes plataformas empezaron en Madrid, empezaron en Barcelona, ¿no? No sé si la palabra es arrasar, pero bueno, se han implantado en estas ciudades. Y ahora lo que estamos viendo es que lo están intentando en ciudades medianas, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Ayer hablábamos de Guadalajara, en Pamplona, en Toledo. Y el reto que van a tener esas ciudades es la supervivencia, sí, aunque pueda sonar un poco catastrofista. Sobre todo también en esas zonas el taxi rural también tiene un reto muy, muy importante. Y yo creo que en ciudades como Madrid o Barcelona pues cambiará la situación, pero yo creo que ahora mismo hay tanta demanda, el concepto o sea, la movilidad de las ciudades, de nosotros como lo vemos en la ciudad, estamos... ¿Cómo iba a decirte? No usamos el coche privado, no sé si casi por prohibición o por tendencia de uso, cada vez se está reduciendo más, y entonces yo creo que ahora mismo el taxi a nivel de trabajo está bien. Es lo que nos transmiten también, pero claro. Está duro, duro, ¿eh? Está duro, ¿no? Está duro, pero se gana dinero. Pero se gana dinero, ¿no? Se gana dinero, no estamos pasando hambre. Sí, pero claro, el reto es que no... El reto, me preguntabas, que a veces me enrollo. El reto es que no lleguen 40.000 VTCs a la ciudad de Madrid. Sí. Yo creo que es el reto, ¿no? Sí. Ahora mismo hay 10.000, 9.000 y pico que se puedan contar, más las que no hay registradas que hagan la trampa y demás, pero a lo mejor el reto es que no se planten aquí 40.000. Para eso hay importancia, esto siempre lo recalco porque cuando se dicen que las asociaciones no hacen nada, por donde yo veo el futuro ahora mismo, es que si miras un poco cómo funciona la justicia, creo que se está implantando ahora la ley de movilidad sostenible, en el cual están las asociaciones trabajando en ello, y creo que se está utilizando de manera inteligente por parte de Antaxi, creando estudios en los cuales son determinantes a la hora de ver si caben tanta necesidad de transporte. También, afortunadamente, a pesar de que nos creamos que él puede ser enemigo, la Comunidad de Madrid está receptivo a esos estudios, a esas elaboraciones, y tenemos que buscar ese equilibrio para que no entren esas 40.000 y que todas las partes salgan beneficiadas. Por lo que a mí me ha llegado la información es que la Comunidad de Madrid quiere dejar las cosas como están, tranquilas. Sí, que lo sabemos. Que no quieren 10.000, o sea, no quieren una locura de autorizaciones. Sí, me enrollo, me cortas. Pero lo que decías tú de los estudios... Porque sé que hablasteis con la Comunidad de Madrid, los entrevistasteis y quiero sacaros información. Creo que es muy importante, y nosotros no somos taxistas, pero sí que lo que dices tú es muy importante, porque tiene que entender el taxista que cada medida restrictiva que se implante a las VTCs tiene que estar soportada, justificada muy bien, y esos estudios y esos informes son muy importantes. La otra parte, si se puede decir de otra parte, ¿no? Las plataformas de VTCs o el sector de las VTCs también hace estudios. Recientemente en Barcelona hemos visto que milagrosamente, mágicamente, la Universidad de Barcelona realiza un estudio en contra de la nueva ley que se está planteando en Cataluña, ¿no? Entonces yo creo que el taxista debe entender, por el bien de su negocio, y en este caso también es muy importante, de su patrimonio, no sé si es que tiene que estar asociado, pero sí que debe dar la importancia de vida al trabajo que hacen otras personas para defender el sector. Y yo ya ahí me quedo. No sé si nos está haciendo aquí un mensaje del asociacionismo ahora, pero creo que es importante, desde mi punto de vista, y yo estoy fuera del sector. Estoy de acuerdo contigo. Que has tenido acceso a la Comunidad de Madrid con el director de transporte, que lo he visto, que creo que visito también vuestra sede y creo que es importante. Algo si un día lo invito aquí, si quiere venir. Sí, es verdad que la comunidad siempre ha dicho que con lo que hay ahora mismo, ¿para qué más? O sea, es que al final, si metes más autorizaciones de VTC, sobresaturas un mercado. Sí. Se lo sobresaturas incluso a ellos mismos. Sí. O sea, no hay... Lo que hay es lo que hay. Y es verdad que dice Javi que ahora los ciudadanos usamos más los vehículos, pues el taxi, tenemos otra visión sobre la movilidad, pero de ahí a que necesitamos tantísimas VTCs en toda España, pues no sé, igual habría que... Con esos estudios... Hay ciudades en las cuales, ciudades medias que se ha hablado, que ven esto como una gran amenaza. Por ejemplo, tenemos el caso de Guadalajara. Guadalajara tiene pocos taxis. Es la ciudad de España, creo que tienen 100 y poco para la población que tiene y que ha crecido Guadalajara. Y a lo mejor esto les puede hacer mucho daño a ellos. Pero hay ciudades donde el taxi está consolidado. Vigo, Coruña.
que ahí tiene un berenjenal bastante Sí. por culpa de los políticos, hay que decirlo, porque no han sabido configurar lo que les venía encima. Pero bueno, son retos y nosotros estamos aquí para verlo y a ver cómo los encuadran y cómo... Sí, el mayor reto del taxi es enganchar con las administraciones. Enganchar en el término de que capten, de que su mensaje cale, de la necesidad del servicio público. Ahora el drama, ¿qué es esto? El drama. Lo que está sucediendo en Valencia, por ejemplo. Sí. Que el conseller les promete un texto, ahora el conseller ha visto que igual no puede limitar las VTCs y entonces básicamente les propone al taxista un número mínimo de VTCs que puedan ellos asumir. Claro, entonces hemos pasado 2 meses de no voy a aceptar ninguna VTC a, mira, tengo que aceptarlas por X motivos, que no lo sabremos nunca, dime un número que podáis aceptar. Entonces ahí está el trabajo y ese es el reto. Un reto muy importante. ¿Y cuál es la visión de la Gaceta del Taxi sobre el futuro de nuestro trabajo de los taxistas y vuestro papel en él? Os iba a decir aquí también, ¿no veremos los robotaxis ya dentro de nada? Yo sigo pensando que el taxi, tal y como está planteándose la movilidad urbana en las ciudades, o sea, el taxi va a seguir siendo un pilar fundamental porque va a seguir reduciéndose aún más el uso del transporte privado. Y entonces las alternativas, no todo el mundo quiere ir en un transporte colectivo o no siempre puedes ir en un transporte colectivo. El metro, el autobús, que Madrid tiene muchos transportes y tenemos una red de transporte muy buena, eso es así, a nivel colectivo, pero también tenemos una muy buena red de taxis. Y en principio a todas horas. O sea, es verdad que luego hay quejas de usuarios que por las noches no, tal, bueno, pero para eso están también las asociaciones o el propio sector para autorregularse bien y estar siempre ahí. Yo creo que si el taxi siempre está ahí donde el usuario le requiere, el taxi no va a desaparecer, es muy complicado que desaparezca. O sea, es imposible, diría yo. Pero bueno, nada es imposible en esta vida. Que luego llegan los robotaxis, los taxis autónomos y entonces ya me tengo que comer mis palabras. Pero... No, llegarán, pero lo que pasa es que el taxi tiene que evolucionar. También es otra vez. Digo, evolucionar en este sentido, es decir, yo, por ejemplo, me dedico a trabajar para RTI, trabajamos más bien en taxi corporativo y estoy especializado en ello. Y luego hay compañeros que están trabajando y comprando ahora Eurotaxis y se va a especializar cada uno en un área de clientes. Habrá siempre, las estaciones van a necesitar taxi presencial sí o sí, el aeropuerto va a necesitar, porque por mucho que quieras, el robotaxi puede estar en el aeropuerto, pero no tiene la capacidad de rapidez que va a tener el taxi, salvo que tenga un parking especial y los espacios. Yo con lo del robotaxi sí que veo una oportunidad, ahora que parece lejano no tan lejano, de ir de nuevo, tocar a la puerta de las administraciones pertinentes para que el taxi preserve su estatus, el taxi y el taxista profesional. Que ahora lo vemos todo muy lejano y luego nos estalla la bomba en la cara, ¿sabes lo que? Entonces, bueno, eso es otra oportunidad. Y a lo que hablabas de lo de la competencia y que el taxi va a estar en estaciones y tal, yo creo que otra cosa que hemos visto en los últimos años y que no hemos hablado antes es la mejora de la calidad del servicio del taxi. Y ahora está calando poquito a poco a la sociedad, porque esto es muy poco a poco y el taxi no tiene los medios publicitarios que tienen otras empresas. Poco a poco está calando a la sociedad de que un buen servicio te lo da un taxista. Y desde el propio taxi se está luchando para no tener, porque un servicio malo tiene muy mala imagen, al final pagáis el pato 15.000, 20.000 profesionales que hay en Madrid, pero yo creo que la imagen del servicio, la calidad del servicio en los últimos años también ha mejorado mucho. Y claro, comparado con lo otro que vemos, pues yo creo que ahí el taxi también se tiene que hacer fuerte y se tiene que hacer valer, y yo creo que ya lo está haciendo. Sí, de hecho la OCU en los últimos estudios, que siempre nos daba por saco, para hablar claro, nos dio como en Madrid el mejor medio de transporte. O sea, para que la OCU nos premie tienen que verlo muy claro lo que hay. O sea, en el anterior capítulo hablé del tecnofeudalismo y lo de las grandes corporaciones, y lo estamos viendo que nuestra competencia, yo ya lo digo sin cortarme, ya lo llamo competencia, recortan gastos, y esos gastos es llevar un coche percintado con cinta americana, bollos, eso la gente lo ve. Entonces, pues el taxi no está dando esa imagen, está dando una imagen profesional, y eso el usuario lo está viendo. Y bueno,
Yo quiero agradeceros vuestro paso por aquí, vuestra visita. Esta es vuestra casa, podéis venir las veces que queráis y aquí pues me tenéis para lo que necesitéis. Gracias a ti, Pablo. De y verdad. nada, y que sigas también con tu labor de divulgación del taxi, de sus virtudes y nada, que los taxistas sigan viéndote, que también es importante. Eso es verdad. Muchas gracias. Gracias a vosotros por estar ahí, dar información veraz, profesional, vuestro trabajo. Es importante que nuestros compañeros lean y opinen también en redes sociales sobre vuestro contenido, porque al final también vuestro trabajo es más importante que el mío, porque es la divulgación de las noticias del sector. Yo soy un mero, Bueno. digamos, influencer, entre comillas, del sector, pero Bueno, todo es vosotros sois importante. profesionales de la comunicación. Todo suma. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Gracias a Pablo. ti.